Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. Adentrarse en temas que interseccionan temáticas de sexualidad, género, cuerpo, disidencia sexual y violencia al interior del Istmo Centroamericano es un desafío para las ciencias sociales e investigadores en la región y fuera de ella. Por ello, hemos propuesto analizar el contexto conservador y heteronormativo patriarcal que impregnan los discursos y prácticas institucionales en el Istmo Centroamericano, que limita derechos y provoca diferentes violencias, y al mismo tiempo las brechas de oportunidades que se abren en estos sistemas de represión. Por medio de la alianza entre el grupo de trabajo de Claxo, el Istmo Centroamericano represando los centros, la Fundación Igualito y la red comunicacional UITSMO, presentamos la mesa: Territorios en disputa, cuerpos que resisten, sexualidades, género y derechos humanos en Centroamérica. El objetivo general de la mesa es reflexionar sobre las tensiones existentes en el ejercicio de las sexualidades, el género y los derechos humanos en el territorio centroamericano. Les deseamos excelentes reflexiones. Buenos días, Cibrián, y en esta oportunidad expondré el contenido del artículo denominado Defensa de Derechos Humanos de Personas LGBTI en El Salvador, Orígenes, Agendas y Estrategias de Defensa. Los aspectos iniciales de la presente ponencia son que el objetivo es realizar una aproximación de derechos humanos desarrolladas en los años 2000 al 2019 por personas LGBTI organizadas en asociaciones legalmente conformadas o en vías de legalización, así como el pendiente. Los aspectos destacados del artículo, así como de la ponencia, son los orígenes organizativos de las personas LGBTI defensoras de derechos humanos, las principales agendas y las estrategias utilizadas en la defensa de derechos humanos. Algunos aspectos metodológicos que conviene indicar son los siguientes. 1. Que el tipo de investigación realizada fue cualitativa. 2. Que la técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada. 3. Que la muestra estuvo conformada por 16 personas LGBTI defensoras de derechos humanos, cuyas edades oscilaron entre los 21 y los 58 años. 4. Que se establecieron criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión estaban referidos a que la persona a entrevistar fuera una persona defensora de derechos humanos de personas LGBTI de reconocida trayectoria, o bien que fuera una persona LGBTI que se dedicara a la defensa de derechos humanos. Por su parte, los criterios de exclusión estaban referidos a que no se considerarían como parte de la muestra a personas que se dedicaran a defender derechos humanos diversos a aquellos referidos a la orientación sexual e identidad de género, o que fuera empleado de una organización no gubernamental o una institución gubernamental que no tuviera como finalidad la defensa de derechos humanos. Las entrevistas se realizaron entre los meses de junio y julio de 2019. En el cuadro que se presenta en este momento se encuentran las características principales de las personas entrevistadas. Debe destacarse de este cuadro que el nivel educativo es muy diverso, pero todas las personas tienen en común que su cualificación en temas de derechos humanos lo adquirieron a través de procesos educativos no formales, es decir, procesos que se encuentran fuera de los procesos formales y que por tanto no les acredita con ningún grado académico. En cuanto al derecho a defender derechos, se tiene que es una actividad amplia. Implica la promoción, protección y realización de derechos humanos y libertades fundamentales, tanto a nivel doméstico como internacional. La defensa puede ser realizada de forma individual y también de forma colectiva. Su reconocimiento inició en 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. El derecho, en tanto derecho humano, debe ser reconocido y protegido por los Estados, en vista de sus obligaciones de sujeto de derecho internacional. La obligación entonces implica que los Estados deben promover la actividad,
También deben garantizar la seguridad de las personas que se dedican a la labor de defensa de derechos humanos y deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos o las limitaciones legales, sociales, económicas, políticas para el ejercicio del derecho. La defensa de derechos humanos implica la defensa y promoción de los derechos humanos ya reconocidos, de nuevos derechos y derechos que aún se discuten. La defensa de derechos es considerada una actividad peligrosa, ya sea por el tipo de derecho, o bien por el contexto en el que se realiza, o bien por ambas situaciones. En El Salvador, la defensa de derechos humanos no es una labor reconocida ni protegida. No existe un marco legal de protección ni de promoción de dicha actividad. Las personas defensoras reconocen el peligro que tal actividad implica para ellas. También reconocen que existe una aceptación general al tema de derechos humanos, pero que tal aceptación es retirada una vez que se advierte que el derecho promovido o defendido se refiere a la orientación sexual o identidad de género. También debe destacarse que para las personas defensoras de derechos LGBTI en El Salvador, su calidad de personas defensoras la expone a mayores riesgos, ya que la hace visible. Un aspecto que destacaron las personas entrevistadas es que existe diferencia entre defender derechos humanos de forma general y defender derechos humanos de personas LGBTI o derechos relacionados a la orientación sexual e identidad de género. Esto se advierte en el testimonio del recuadro amarillo, cuando la entrevistada indica que al presentarse como persona defensora de derechos LGBTI sufre discriminación. En cuanto a los hallazgos referidos a los orígenes organizativos, se tiene que el trabajo de prevención y atención al VIH implicó una oportunidad de las personas para reconocerse, para agruparse, para asociarse y posteriormente para consolidarse como grupos específicos. Existe una gran relación entre el trabajo de prevención y atención al VIH que se realizó a inicios de los años de 1992 con la actual situación de muchas organizaciones. En el testimonio del recuadro amarillo puede verse que Fundacida fue la primera organización en El Salvador que trató los temas de prevención y atención al VIH. De Fundacida surgió o se conformó Entre Amigos, y de Entre Amigos surgieron todas las demás organizaciones que actualmente existen. Entonces, Entre Amigos es considerado un génesis organizativo de las personas LGBTI. También en el testimonio indicado en el cuadro amarillo puede verse el papel determinante de la cooperación internacional, ya que una vez finalizado el conflicto armado, la cooperación redirigió sus fondos a la reconstrucción del tejido social y ello conllevó a financiar otro tipo de actividades, tales como los proyectos que se referían a la atención de personas gays en ese momento, que se dedicaban a actividades, por ejemplo, actividades sexuales, y que tenían mayor riesgo de contraer VIH. En cuanto a las agendas, se tienen que el derecho a la salud, el matrimonio igualitario, el reconocimiento legal de los crímenes de odio, el derecho a la identidad de género, el acceso a empleo y educación sin discriminación y los derechos humanos en general son las agendas más reivindicadas. Algunas de estas agendas han sido reconocidas en el plano formal, pero realmente no han tenido el impacto que se esperaba. Un ejemplo de esto es la inclusión de un agravante en el Código Penal en los delitos de homicidio y lesiones. Y el agravante se refiere a los crímenes motivados por identidad, orientación y expresión de género. Pese a que esta es una reforma beneficiosa para las personas LGBTI, en el país solamente un caso ha sido enjuiciado o ha llegado a juicio por esta causal. En el testimonio que se encuentra en el recuadro amarillo puede advertirse que los legisladores no estaban del todo convencidos de incorporar tal reforma o de incorporar tal causal agravante. Para ello, las organizaciones y las personas LGBTI tuvieron que aceptar que se incluyeran otros motivos, tales como la nacionalidad, raza, sexo, entre otros. Algunas condicionantes de las agendas a destacarse son los siguientes.
que la identidad o expresión de género determina en gran parte las agendas por las cuales se va a luchar. Así, a más notoria la expresión, más posibilidad de vulneración. La posición económica también es otro factor. A mejor posición económica, menos vulneraciones graves de derechos y por tanto diversos intereses en materia de derechos. Las posturas ideológico-políticas de las personas defensoras es otro factor, es decir, a más o menos simpatía con determinadas ideas, más o menos apoyo a reivindicaciones de derechos. En muchos casos, lo que marca la agenda de defensa de derechos humanos es el reconocimiento de las personas como sujetas excluidas y discriminadas y el reconocimiento de agresiones por su condición de personas LGBTI. En cuanto a las estrategias, es notoria la capacidad de las personas defensoras para aprovechar todas las oportunidades que se les presentan, tanto para generar espacios de defensa y promoción de sus derechos, como para ganarlos. Algo que es importante destacar es que antes del año 2000 en El Salvador no se permitía o no se registraban las organizaciones que tuvieran como finalidad de manera explícita el trabajo con personas LGBTI. Entonces, una de las estrategias de las organizaciones para adquirir personería jurídica y para surgir a la vida jurídica y captar fondos fue cambiarse sus nombres. Así se tiene, por ejemplo, que una asociación socialmente conocida como Asociación Gay Sin Fronteras, registralmente se encuentra como Asociación Fraternidad Sin Fronteras. Áspida Arcoiris Trans, que es una organización de mujeres trans, se encuentra registrada con el nombre Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Local. A pesar de los obstáculos para las personas defensoras, la organización y el reconocimiento de dichas organizaciones constituyen en sí mismo un logro. La organización es un factor importante de las personas LGBTI y es reconocido como una estrategia que debe retomarse, consolidarse y promoverse. Tal es así que en el año 2017 las organizaciones legalmente conformadas y las que se encontraban aún en vías de legalización conformaron la Federación LGBTI. Las iniciativas en educación en derechos humanos es otra de las estrategias utilizadas y muy exitosas. Los esfuerzos han sido dirigidos tanto a personas LGBTI como a instituciones estatales. En estos casos, la sensibilización en temas de derechos humanos juega un papel de doble vía. En primer lugar, se puede destacar que la sensibilización en derechos humanos permite que las personas defensoras o las personas LGBTI se asuman en una condición desigual. Y por otra parte, cuando se ha dirigido a instituciones estatales, permite la sensibilización del funcionariado. La identificación como persona defensora acuerpada por una organización también es una estrategia porque otorga legitimidad para defender derechos amenazados o vulnerados, ya que no se logra el mismo impacto, según palabras de las entrevistadas, llegando en carácter individual que llegando acuerpada por una organización. Otros mecanismos utilizados son la denuncia, tanto a nivel nacional como organismos internacionales, las protestas, los plantones, los pronunciamientos y los comunicados de prensa. En cualquier caso, la defensa de derechos humanos no es una tarea fácil y, como se ha afirmado, se tiene que lidiar con los mecanismos estatales existentes, sortear todo tipo de limitaciones, ya sea económicas, políticas, religiosas y sociales, para ejercer, aunque sea de forma mínima, la defensa de derechos humanos. Como conclusiones, en el artículo y en la investigación realizada, se tiene que el derecho a defender derechos es un derecho humano que debe ser reconocido y protegido por el Estado salvadoreño. Si bien la declaración que la reconoce es una declaración no vinculante, también se tiene que constituye un instrumento importante que da fuerza a las personas defensoras. Y por ello es necesario que El Salvador legisle en ese aspecto y en general todos los estados deben legislar para promover y proteger la defensa de derechos humanos. También se tiene como conclusión que la actividad de defensa es determinada por el avance social del país. Es determinante, para el avance social del país. El trabajo de las personas defensoras de derechos es posible
caminar positivamente y sobre la senda correcta en materia de derechos humanos. Las personas defensoras permiten controlar el quehacer del Estado y son aliados estratégicos en materia de derechos humanos. La mayoría de las personas defensoras han estado expuestas a constantes vulneraciones a sus derechos por el hecho de tener una orientación, identidad o expresión de género que no corresponde a los parámetros de la hetero-cis normatividad. Por ello, la calidad de persona defensora se relaciona directamente con sus vivencias, con la toma de la conciencia y con la necesidad de cambiar las condiciones de vida de quienes pueden encontrarse en esta misma situación. También se tiene que, ligado a las vivencias que condicionaron su rol como persona defensora, el VIH, el conflicto armado y el fin del conflicto armado y la cooperación internacional son factores que promovieron la consolidación de la defensa. Y finalmente debe destacarse que los procesos formativos han sido una herramienta y una estrategia clave que ha permitido avanzar en el tema de derechos humanos. Muchas gracias. Olá a todos e todas, me chamo Thales, es un placer estar con vosotros. Gostaria de decir de agradecerles por la atención. Estoy aquí para presentarles mi trabajo activismo LGBTI en El Salvador, límites y posibilidades para promover la diversidad sexual y de género en el contexto posterior al conflicto armado en el país. Es que acho importante avisarles que mi español no es muy bueno, aún estoy estudiando la lengua, pero pienso que aún así podremos tener una troca muy interesante, una conversación muy rica. Posteriormente, en el final de la presentación, disponibilizaré a mis redes sociales y a mi email para que posibles dudas, sugestiones, ustedes puedan contactarme. Inicialmente pienso que es importante pensar que las cuestiones que llaman la atención en mi trabajo, una de las cuestiones que me llaman la atención para que yo pueda estudiar el caso salvadoreño es justamente pensar el contexto salvadoreño posterior al conflicto armado. El conflicto armado de El Salvador, que duró entre los años de 1981 y 1992, un conflicto armado que se finaliza con el Acuerdo de Chapultepec. Uno de los principales efectos del Acuerdo de Chapultepec es que la Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se convierte en un partido político. En este caso, la guerrilla que se colocaba en oposición al Estado dictatorial salvadoreño durante el periodo del conflicto armado se convierte en un partido político, entrando para el proceso de elecciones en El Salvador y todo más. Este periodo posterior al conflicto armado es también un periodo de fortalecimiento de las acciones democráticas y de adopción de la gramática de los derechos humanos en El Salvador, pero en este momento decido que el recorte histórico que daré a mi trabajo posiblemente vendrá a ser el periodo posterior a la elección de Mauricio Funes, que es el primer presidente electo en El Salvador por la Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en este caso ya como un partido político, en el año de 2009. Con esto, pienso que este periodo que estos dos eventos históricos, tanto el periodo de finalización del conflicto armado
como la elección de Mauricio Funes son periodos importantes para que podamos entender la relación del Estado con los movimientos sociales LGBTI y viceversa, porque son los momentos, por ejemplo, que vendrán a posibilitar una relación que se cambia con estos movimientos sociales y con el debate de género y sexualidad en el país. Con esto, debo avisarles también que mi trabajo está en proceso de desenvolvimiento. La última fase que yo finalicé fue la finalización del proyecto de pesquisa para mi máster, para mi mestrado, mi máster. Y una de las cuestiones, en este momento, una de las contribuciones teóricas que estoy utilizando es el concepto de estructura de oportunidades políticas, cuñado por el autor americano Sidney Taro, que nos ayuda, nos posibilita pensar cómo los repertorios, redes y marcos referenciales de los movimientos sociales cambian como efecto de un conjunto de oportunidades políticas que acontecen en la estructura social. En la verdad, los repertorios, las redes de actores, de organizaciones, los marcos referenciales de acciones políticas cambian de acuerdo con estas oportunidades políticas o la mismo en un contexto de restricciones políticas. Pero pienso yo que el contexto de elección de la FMLN se aproxima mucho más de un contexto de surgimiento de muchas oportunidades políticas que vendrán a tornarse principalmente en esta relación de los movimientos sociales LGBTI con el Estado salvadoreño, principalmente posteriormente a la elección de Mauricio Funes en políticas públicas, como por ejemplo el decreto número 56 y mucho más, y todas más. Pero también no utilizo apenas el concepto de oportunidades políticas, pero porque quiero entender principalmente cómo estas acciones políticas se dan a partir de los movimientos sociales, cómo estos movimientos sociales están se posicionando diante de estas oportunidades políticas. Es mi cuestionamiento principal. Con esto, utilizo el concepto de acciones políticas que es traído por el autor italiano Alberto Melucci, que es un autor que se posiciona críticamente al análisis estructural de la teoría marxista de los movimientos sociales, que entiende los movimientos sociales apenas como efectos de desequilibrios sistémicos del capitalismo, por ejemplo. Pienso yo que las identidades, que el pensamiento en la verdad de Alberto Melucci piensa mucho las identidades colectivas, piensa mucho en la idea de identidades colectivas y cómo estas ayudan y interfieren en las acciones colectivas. Siendo para Melucci las identidades colectivas, esas identidades no son fixas, no son fixas en el espacio en el tiempo. La verdad, las identidades colectivas son efecto de interacciones y son producidas en constantes negociaciones de sus significados políticos. Por tanto, para Alberto Melucci, una distinción es importante. El concepto de solidaridad, por ejemplo, es una herencia que tenemos principalmente de lo pensamiento marxista tradicional de los movimientos sociales, que piensa que la solidaridad es la capacidad de los actores políticos de se reconocer como parte de una unidad, como por ejemplo los trabajadores, los movimientos sindicalistas, y etc. Y una distinción importante es pensar que la solidaridad es diferente de la agregación,
Pues para Alberto Melucci la agregación es justamente una función de individuos por identificación. Esta identificación es el resultado de una aproximación espacial de comportamientos que crean una contingencia, una contigüidad. Con esto, para Alberto Melucci, la identidad es un proceso de aprendizaje, funciona como un proceso de aprendizaje. Y con esto, el problema principal de mi trabajo es pensar cómo los efectos del fin del conflicto armado en El Salvador se dan diante de la construcción de estas identidades colectivas en el país. Por ejemplo, podremos perceber que el discurso de la liberación nacional, según Álvarez, por la vía popular, perpetrado por la FMLN, virá a se debilitar en el contexto posterior al conflicto armado, y eso virá a posibilitar el surgimiento de nuevas identidades políticas, por ejemplo, las identidades LGBTI, donde, por ejemplo, es en la década de 1990 que podemos perceber el surgimiento, el aparecimiento de las primeras asociaciones políticas salvadoreñas que tratan de los temas de género y sexualidad. Por tanto, identificamos que la estructura de oportunidades políticas en El Salvador se modifica a partir de los acuerdos de paz. Con esto, frente a estas nuevas oportunidades políticas, como los activismos LGBTI en El Salvador han desarrollado identidades colectivas con el fin de promover cambios culturales, políticos y ampliar la garantía de ciudadanía en el país. Con esto, mi trabajo tiene como objetivo general investigar cómo el movimiento por la diversidad sexual y de género en El Salvador fomenta identidades y subjetividades con el fin de promover cambios en el alcance de la política cultural y la expansión de la noción de ciudadanía, teniendo como objetivos específicos analizar el contexto político y social de El Salvador con el fin de identificar el impacto de estas estructuras de oportunidades políticas en el surgimiento y movilización de movimientos sociales de diversidad sexual de género en el país. Pretendo también mapear las acciones colectivas de estos movimientos sociales para que por fin yo pueda analizar en qué medida estos movimientos sociales se oponen a las fuerzas políticas y culturales no que se refiere a la discusión sobre género y sexualidad en el país, tensionando la noción de ciudadanía que viene a surgir posterior al proceso del conflicto armado. Con esto pienso que termino mi presentación. Estas son mis principales referencias. Quiero decir muchas gracias a todos y todas ustedes que están recibiendo mi presentación. Muchas gracias especialmente al profesor Amaral por la invitación. Estos son mis contactos, mi email y mi Facebook. Estoy abierto, es un formato muy nuevo, pero que no estoy muy acostumbrado, pero pienso que si quisieras ir a contactarme, puedes ir a contactarme en el email o en el Facebook. Con esto termino mi presentación. También gustaría de compartirles que las artes que ustedes pudieron ver en la presentación son de un artista salvadoreño llamado Carlos Violante, un artista LGBTI, al cual tuve la oportunidad de encontrarlo en el Instagram. Muchas gracias. Es esto. Adiós.
Saludos a todos y cada uno de los presentes. Mi nombre es Carlos Eijas y me acompaña el doctor Johan Melchor. Tenemos el gusto de participar en esta mesa con una reseña de nuestro libro que titulamos Demencia Nefanda, Estudios sobre la homosexualidad en Guatemala del siglo XVII al siglo XXI. Y voy a hacer una breve introducción a la investigación para que luego el doctor Melchor les explique ya los detalles de los casos que estuvimos trabajando para luego hacer una breve conclusión. Este ensayo que se fue convirtiendo en una recopilación de investigaciones que después terminó siendo un libro, comenzó en sí como una aventura de trabajar algo diferente. La anécdota vale la pena porque así comienza toda aventura. El doctor Melchor, que es un muy buen investigador de archivo, entre muchas otras cosas, encontró un documento muy curioso titulado Quintanilla Loco. Y dijo, ese es para Seijas, porque como soy parte de mi pregrado es psicólogo y tengo formación de psicoanalista, entonces me lo llevó, pero cuando ya lo transcribió y empezamos a leerlo, nos dimos cuenta que de loco no tenía nada, sino que era un personaje de su época. Quintanilla era alguien, diríamos hoy, muy libre en sus deseos y sus pensamientos, pero pues para la sociedad colonial de ese entonces, él incitaba a los jóvenes hacia los pecados. Y precisamente a partir de Quintanilla y su encabezado de Quintanilla Loco, se nos fue ocurriendo, una vez recopilando los casos, cómo llamarle a todos estos acontecimientos históricos que salen de lo común por, obviamente, el tema de la homosexualidad. Y se nos ocurrió un juego de palabras. El hecho de que en el derecho canónico sabrán la homosexualidad, que esa palabra no existía, ¿verdad? Es más contemporánea, se le llamaba sodomía, pero como si daba como mucha vergüenza decirlo, se le llamó el pecado nefando, el pecado sin nombre o el pecado innombrable. Entonces, por eso se nos ocurrió hacer este juego de palabras y llamarle a la recopilación, ya en forma de libro, Demencia Nefanda, es decir, la locura sin nombre. Porque precisamente Quintanilla nos dio el referente de que estos sujetos excepcionales de su época buscaban descubrirse a sí mismos en un contexto que hasta hoy en día es difícil tratar de poder aceptarse y menos construir con ese deseo. Y por eso optamos, y esa es una característica muy única de esta investigación, que por mi formación psicoanalítica le dimos un enfoque de esta índole, es decir, usamos hermenéutica psicoanalítica. Entonces, los casos se trabajan muy similarmente como casos clínicos. Obvio que no tenemos al sujeto para hacerle preguntas, pero se tomó usando la hermenéutica como herramienta, es decir, una interpretación de todos los símbolos y tomando del psicoanálisis, sobre todo lacaniano, pensando que el lenguaje el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces los archivos que teníamos en los protocolos y que el doctor Melchor transcribía, nos servían como de pacientes. O sea que es una aventura, una nueva forma de tratar a la historia. Y así comenzamos a recopilar casos tras casos, que ya el doctor Melchor les contará, en el cual exploramos básicamente lo mismo que el psicoanálisis explora en su dispositivo analítico, que es una palabra propia del psicoanálisis lacaniano para decir la clínica. El dispositivo analítico es el paciente o la persona que solicita atención y su terapeuta. Pero más allá de eso, ¿el dispositivo analítico funciona? Sí, solo sí. El solicitante
impone su deseo o paga con el cacho de carne, si a la carne, es decir, se paga con el cuerpo. Y todos estos sujetos, ya lo irán escuchando en la narrativa del doctor Melchor, lo pagaron con su cuerpo, es decir, a todos o los golpearon o los insultaron o los discriminaban o los apartaban de la sociedad por ser diferentes. Entonces, el cuerpo y su discurso va inherentemente hilvanado dentro de todos estos narrativas de los casos, y nos servía entonces para ir explorando el deseo de cada uno de estos personajes en diferentes momentos de la historia de Guatemala, que nos sirvieron también de referente, y me parece también un punto importante, como lo escucharán ya al detalle del doctor Melchor, que pudimos recopilar un buen periodo de tiempo. Es una investigación que comenzamos en el 2002-2003, o sea, imagínense, ya lleva buen tiempo, y que de hecho a la fecha todavía tenemos un buen caudal que no hemos podido trabajar del todo. Tenemos algunos en proceso, otros en revisión, pero ha ido saliendo material. Con uno que salió, el resto ha ido apareciendo, y eso nos parece un punto importante porque surgió en una época en la que nadie hablaba de eso. Y entonces empezamos a hacer un espacio que aún ha costado para que se pueda conversar alrededor de esto. No es algo nuevo, es decir, el deseo del ser humano por querer encontrar su sexualidad y al otro, ¿verdad? El encontrar al otro par, al otro espejo, es una historia que nos acompaña desde el origen de la humanidad. Y este es un ejercicio que hicimos para narrar estos casos dentro del marco referencial de la historia de Guatemala. Entonces dejo al doctor Melchor para que les cuente el detalle, y muchas gracias. Gracias, Carlos. Te agradezco. La verdad es que hace muchos años, desde el 2002, que encontré en el Archivo General de Centroamérica, por estar haciendo otra investigación de historia económica que empezaba desde el periodo colonial, me dio la tarea de pedir legajos completos, y en uno de los legajos completos, que tenía un informe de una de las actividades económicas, venía un caso de Quintanilla Locos a mediados del siglo XVIII, donde un señor de origen de San Vicente en El Salvador, lo que actualmente es El Salvador, había llegado a la ciudad de Santiago y andaba haciéndole propuestas de homosexualidad a los indígenas del barrio La Candelaria. Se los había llevado a la finca La Chácara bajo un árbol, se fueron a quejar, lo metieron preso, y eso me llamó la atención, ¿verdad? Al principio solo creíamos que estaba loco, pero al leerlo, como bien dijo Carlos, ya nos dimos cuenta que no estaba loco. Fue muy sincero él a decir que era muy común en Europa y en América lo que él estaba proponiendo. Entonces se asustaron tanto que lo declararon loco y lo mandaron a llamar al fraile de San Juan de Dios encargado del hospital, y se lo llevó al manicomio, prácticamente a la sección de locos de ahí, cuando el señor estaba perfectamente cuerdo, ¿verdad? Y eso nos dio la pauta para seguir buscando. Entonces yo seguí buscando, sin estar buscando, con todas mis investigaciones, y resultó que apareció un caso de Pedro de Liendo, pintor, que era el encarnador que trabajaba, el pintor encarnador que trabajaba con Quirio Cataño, y fue el que le ayudó con muchas de sus obras, que trabajaba para la iglesia de Santo Domingo, y él tenía varios aprendices, y uno de los aprendices estaba jugando con un negro, un esclavito, pues debía haber sido como mulato, que vivía en la casa, y estaban jugando con una muchacha indígena, y la sacaron a ella, y ella se fue a quejar de que la habían sacado, y cuando entra la suegra de Pedro de Liendo, los encontró teniendo relaciones sexuales. Entonces eso hizo que lo golpearan cruelmente con una vara de membrillo cuando llegó Pedro de Liendo, y la mamá del chico lo metió preso a Pedro de Liendo. Quirio Cataño tuvo que ir a pagar la fianza porque se le pagaron todas las obras, ¿no? Todos los contratos los tenía ahí parados porque no estaba pintando. Y ese fue el siguiente caso. Luego encontramos otro caso en 1806, donde a un chico lo abusan sexualmente en una zanja de la ciudad por irse de su casa y no irse con la tía como tenía que haber ido, y fue víctima de abuso.
Y ahí vimos cómo los médicos no consideraban que pudiera caber el pene en el ano del muchacho y lo declararon que no era, sino que lo que declararon fue que lo único que le había hecho era robarle. Y el siguiente caso es del caso del asesino en serie, Nicolás Bush, que estuvo en 1946 en la época del presidente Juan José Arevalo de la Revolución, y cómo en ese proceso se vio cómo fueron haciendo la investigación y cómo se ve que no sabe hablar muy bien español y no entendía muy bien qué le estaban diciendo y cómo lo van declarando los médicos culpables de acuerdo a lo que la sociedad presionaba y lo que estaban analizando según los conocimientos psicológicos de esa época. Y finalmente terminamos con un caso de un amigo que tuvo una subida un poco complicada en la iglesia, una de las iglesias, y él cuenta su historia, él escogió un seudónimo y se hizo como medio novelado para contar cómo sufren en la actualidad algunos por esa misma discriminación que se vive, ¿verdad? Y se ha visto que sí, en todas las épocas ha habido este tipo de discriminación. Luego he encontrado otros artículos que ya se harán la siguiente parte, pero para mí fue súper interesante y compartir con Carlos esa forma como él le da la interpretación psicoanalítica, entender la sociedad, entender cómo pensaba la suegra, entender cómo pensaba la persona, por qué lo golpeó tanto, ¿verdad? ¿Por qué lo agredió tanto? Si tal vez tenía miedo de serlo. Y muchas cosas sumamente interesantes. Cuando lo presentamos en los congresos de historia, siempre había mucho murmullo y cuchicheo de los nervios de las personas que estaban ahí. Pero sí, gracias. Te cedo ahora a Carlos para que dé las conclusiones. Muchas gracias. Pues nada más agradecer el espacio, la publicación y invitarlos a que el libro está disponible en Amazon, lo tenemos, preferimos hacerlo en esta plataforma por la facilidad de acceso que se tiene y sobre todo en su formato digital Kindle, que está a un precio muy accesible, si me recuerdo está $1 a .99 centavos y es de muy fácil acceso digital y en su versión de papel se puede adquirir en todos los países donde Amazon tenga su distribuidora. Entonces, los invitamos a que lo busquen, lo lean y que compartan con nosotros sus reflexiones, porque, como decíamos, es una investigación en proceso que aún estamos enriqueciendo y que hoy en día hay más espacios para poder desarrollarlos. Y precisamente la herramienta psicoanalítica, es decir, en estos casos, en el anexo vienen todas las descripciones que hizo el doctor Melchor y se pueden retomar y hacer otro tipo de análisis, otro tipo de exploraciones que de vida cotidiana, que de hábitos, que de, no sé, ¿verdad? Todos los diferentes enfoques que se le puedan dar para seguir enriqueciendo las diferentes aventuras que estas personas buscando su deseo, buscándose a sí mismas, terminaron enfrentándose a una sociedad que si hoy cuesta, imagínense, hace 200, 300 años lo que implicaba, pues, hacer una invitación a los jóvenes a algo que antes era innombrable. Y esa es la invitación que les hacemos a seguir explorando, a animarse como investigadores, como inquietos en el mundo de la ciencia, de la ciencia histórica, a seguir abriendo brechas. La historia se construye, aunque muchos digan que ya está hecha, es algo que se construye día a día. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es Óscar Vázquez Martínez. Soy miembro del Departamento de Psicología y Salud Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador.
El día de hoy quiero compartirles mi comunicación sobre la importancia y necesidad de un concepto jurídico de la identidad de la persona y sus consecuencias para el proyecto de vida de las mismas, el caso de las personas trans. Bien, la ausencia de un concepto integral sobre la identidad y que además esté basado en argumentos científicos en las legislaciones centroamericanas causa vacíos de interpretación que dan lugar a la intromisión del sentido común de juzgadoras y juzgadores y de profesionales del derecho a la hora de interpretar el derecho a la identidad de las personas trans. Ausencia de conceptos técnicos en la normativa relacionados al sexo, a la sexualidad o expresión de género, por dar algunos ejemplos, provocan que juzgadoras y juzgadores y profesionales utilicen los conceptos que devienen del sentido común y en muchas ocasiones de su formación religiosa o general, y que por lo tanto esté plagada de conceptos que puedan dar lugar a la discriminación o a la patologización de las identidades diversas y por lo tanto a la represión y la negación de la diversidad humana. En esas circunstancias, una de las graves consecuencias es que ese tipo de discriminación tan abstracta, tan subjetiva, que se cuela a través de la aplicación del sentido común, va a provocar que no sean realistas las valoraciones sobre la reivindicación de los derechos básicos en las personas trans, sobre todo los que tienen que ver con la consolidación de un proyecto de vida que sea congruente entre su sentir y su expresión, entre la manera en que se construye la identidad de la persona trans y la importancia de sus expresiones que devienen de su sexualidad. Así, por lo tanto, es necesario que reflexionemos al respecto. Sobre todo, ¿qué entienden los estados? ¿Qué entienden las normativas centroamericanas sobre identidad, género, sexo y sexualidad? Se sabe que obviamente ya tenemos mucha jurisprudencia, muchos estados sudamericanos han reflexionado mucho al respecto y han incorporado conceptos que nos pueden orientar en Centroamérica, sobre todo en el Triángulo Norte, sobre la implementación de estos conceptos a la legislación. También la CIDH, a través de la respuesta y sus comentarios a la consulta del Estado costarricense, han fijado una postura al respecto muy importante. En todo caso, hoy vamos a hablar sobre todo de elementos de reflexión y de discusión para comenzar a abrir los debates dentro de la acción legislativa, para poder consolidar normas o leyes especiales que garanticen de una manera efectiva una legislación integral que respete todas esas circunstancias. Bien, pues comencemos por la identidad. La identidad del ser humano está atravesada por un aspecto de la sexualidad humana. O sea, no podemos concebir la identidad de una persona sin tomar en cuenta las expresiones y las vivencias de su sexualidad. Para poder explicar este punto, debemos entonces comprender los caminos por los que vamos las diferentes ciencias sociales, ¿no? En el caso del derecho, viene de una construcción del concepto de identidad que ha descansado básicamente en un pilar filosófico y en una disertación jurídica que recae tanto en el derecho canónico como en el derecho civil, ¿no? Pero ahora también se incorpora una visión psicológica que bien podríamos llamar mejor psicosocial. Bien, en primer lugar vamos a ver la dimensión filosófica. Definitivamente el concepto de Heidegger llamado Dasein, ¿no? Lo que llama Heidegger Dasein, a ese ser en el mundo
que decimos en español, es un concepto interesante para la basificación de la identidad, porque Heidegger nos explica que cualquier persona implica la configuración propia del ser a partir del mundo en donde se desarrolla. Por eso dice ser en el mundo. Luego entonces nadie puede ser sin una interacción con el contexto que lo rodea y la época que lo delimita en el tiempo. Ser en el mundo implica también ser en el tiempo, interaccionar con el otro. En el caso del ámbito jurídico, en el derecho civil, la identidad se define llanamente como en el conjunto de los datos que en virtud de los cuales se establece que una persona es verdaderamente la que se dice o la que se presume que es, ¿no? Datos como el nombre, la afiliación, etcétera, etcétera. Fernández Cesarego nos ofrece en su obra del derecho a la persona y el derecho a la identidad un concepto más completo. Habla sobre la identidad de la siguiente manera, y lo cito: la identidad del ser humano, en tanto este es una unidad psicosomática constituida y sustentada en su libertad, presupone una completa trama de diferentes elementos, una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de los cuales unos son de carácter predominantemente psicosomáticos, mientras que otros son de índole inmaterial, espiritual. Entre ellos, estos últimos encontramos elementos culturales, religiosos, profesionales, ideológicos, políticos, entre otros. Hallamos así en cada persona humana singulares características somáticas y psicológicas que determinan su personalidad, su singular manera de ser, su característica presencia en el mundo exterior. Es una versión jurídica del Dasein de Heidegger, ¿verdad? Es un ser en el mundo. En cuanto a que Cesarego reconoce que hay aspectos en la identidad que son muy complejos, son múltiples, ¿no? Y que son de índole inmaterial, espiritual, son de índole social. Y los aúna a los que son psicosomáticos. Para poder encuadrar esta situación, nos permite acceder a una integralidad, ¿no? Que no nada más queda en la filosofía del derecho, sino la podemos nutrir de tal manera en que nos permita visualizar dicha concepción de identidad como un elemento útil para garantizar el derecho al proyecto de vida que todas las personas tienen, incluyendo todas las personas trans de nuestros estados. En el caso de la psicología, no solamente hay ese elemento psicosomático que dice Cesarego, que es el equivalente a los conceptos de teorías de la personalidad que arroja la psicología general y la psicología clínica, sino que además desde la psicología social, el concepto avanza hacia la interacción social. La persona puede ser definida como el conjunto de rasgos predominantes en una persona que definan la base de sus conductas, expresiones y sentimientos, mientras que la identidad en cuanto social es un constructo derivado de la interacción, del autoconcepto y el contexto social, expresado en las consecuencias de la interacción social. Es a lo que llamamos identidad social. Soy quien me reconozco ser porque las demás personas interactúan conmigo desde ese punto de vista. Y eso me permite construir mi identidad social y no solamente definirme como un soy yo, sino como un nosotros. La importancia vital es de este concepto fundamental para los derechos humanos. Vamos a ver por qué. El complemento que los ámbitos psicológicos dan a la visión de Fernández Cesarego sobre la identidad y el derecho a la misma radican en que se da evidencia científica a los razonamientos que sustentan su vital importancia para los seres humanos. O sea que ese ser en el mundo y esa interacción social que tenemos va a definir parte de nuestra identidad. No solamente desde una vivencia personal, sino también interactiva psicosocialmente. Nadie se construye solo a sí misma o a sí mismo, pero requiere de la interacción con los demás para ser reconocido como persona y como ser humano. Cesarego, y lo vuelvo a citar textualmente, nos lo dice de esta manera. El enjambre de aquellos múltiples elementos, ¿no? Se refiere a los que hablaba de la identidad, es el que en conjunto globalmente caracterizan y perfilan el ser uno mismo, el ser diferente a los otros,
No obstante que todos son iguales en cuanto a que pertenecen a una misma especie animal. Todas y todos somos seres humanos, ¿verdad? Como alguna vez lo hemos apuntado, este es el gran misterio de la creación, pues siendo todos los seres humanos iguales, no son idénticos. No existen dos que compartan la misma biografía. En esta extraordinaria y admirable singularidad reside la dignidad personal. Y esto es fundamental y hay que subrayarlo. Se posee dignidad en cuanto a que cada ser humano, por ser ontológicamente libre, es necesariamente idéntico a sí mismo. Se constituye como un universo personal. Universo personal que va a interactuar con los demás universos que tenemos en la sociedad. Al posicionar la identidad en dos vertientes, Fernández Cesarego la concibe de forma integral, al establecer una vertiente estática y otra dinámica, ¿verdad? Para poder abarcar esa singularidad de cada persona, Cesarego nos explica que tiene esas dos vertientes. La filiación y la necesidad de tener un lugar en el mundo lo relaciona con una vertiente estática, ¿verdad? Tener un nombre, no importa qué género tenga dicho nombre. Y una dinámica, donde le da pie a que las expresiones de la sexualidad, que siempre están en una relativa estabilidad, van a darle ese cariz dinámico que hace que, aunque todas y todos seamos seres humanos, tengamos una diversidad muy grande y dentro de la cual cabe despatologizada y aceptada como condición humana la condición transexual. Nos dice Cesarego, hay personas que dentro de su sexualidad no tienen una congruencia entre esa parte estática, biológica, y la dinámica, la vivencia de sus expresiones de género. Por lo tanto, toda persona, al ser un ser de libertad, tiene derecho a una identidad integral en esos aspectos. Por lo tanto, para combatir la patologización y las interpretaciones tradicionales, es imperante que los estados adopten en sus normativas los conceptos científicos que dan sustento a las visiones de identidad, las de sexualidad vista como integral y de género en su expresión, para expulsar de una vez las posiciones obsoletas y deterministas de un sexo, que ha sido tomado en cuenta históricamente como una verdad biológica absoluta, que además es binaria y polarizada. O sea, solamente se puede ser hombre o mujer, y susceptible a reducir toda la diversidad a una patologización que tienta al profesional del derecho a una posición tutelar y al desconocimiento de la condición de persona y del derecho a un proyecto de vida basado en la identidad y por lo tanto también en una expresión de libertad. Como conclusiones, entonces, tenemos que los estados deben acatar las sentencias, las observaciones que los organismos internacionales han dispuesto en cuanto al derecho a la identidad y la diversidad humana en toda su extensión. Para ello deben incluir en su articulado lo que se entiende por conceptos como género, sexualidad, sexo e identidad de género, así como expresión de género. Reconocer que la correcta percepción de la identidad y el sexo derivan en una vertiente estática y en otra dinámica para cuestiones operativas. También que la vertiente dinámica de la personalidad, la identidad y la sexualidad integral son resultado de la influencia del contexto social y de la interacción desarrollada en este último. Por lo tanto, es vital para el desarrollo de un proyecto de vida porque el papel de esa interacción es de la del reconocimiento de la comunidad en la persona diversa como un ser humano y por lo tanto como una persona sujeta de derechos y con el derecho a un proyecto de vida. El fin último objetivo del reconocimiento a la identidad de personas trans debe ser la garantía del desarrollo de un proyecto de vida afín a su persona e identidad y que se libre de las circunstancias de la incongruencia personal, ¿verdad? Librarse de la incongruencia permite la libertad. Y la libertad en dignidad solo es posible cuando el reconocimiento de las personas se libra de la discriminación basada en hacer de las diferencias jerarquías ontológicas de superioridad. Con esto termino mi participación. Les agradezco mucho su atención y quedamos a sus órdenes, a su servicio
por medio de compartir nuestro correo electrónico, gracias a ti a través del Congreso, y quedamos a la expectativa de sus preguntas y estamos aquí al pendiente. Muchas gracias por todo. Yo soy Oscar Vázquez Martínez y soy parte del grupo OITSMO Claxo, del cual agradezco también la participación y la oportunidad de expresarme en esta mesa. Muchas gracias. Adiós a todas y a todos. Hola, mi nombre es Keller Araya Molina, soy antropólogo social costarricense. Estoy muy alegre de participar en este congreso y en específico en esta mesa. Les voy a presentar una ponencia que he titulado Quiero ser mujer, la construcción de la identidad en un grupo de mujeres trans en Costa Rica. Esta ponencia se enmarca en una investigación etnográfica que he venido realizando desde hace algunos años, que se propuso indagar acerca de la construcción identitaria en un grupo de mujeres trans. Para ello, hubo una interlocución con un grupo de personas autoidentificadas como mujeres trans, todas habitantes de la ciudad, involucradas en la industria sexual y también en el activismo relacionado con el reconocimiento de sus derechos. Además, todas estas personas son mayores de edad y participaron en la investigación de manera voluntaria. En cuanto al conocimiento de la construcción de la identidad de las mujeres trans, por lo menos en Costa Rica se desconocen, y lo planteo así gracias a que ha imperado una determinada mirada sobre estas mujeres, y es la mirada biomédica, que las ha construido como sujetas patológicas, como sujetas anormales, en donde la construcción de su identidad resulta ser eso, una patología, una anormalidad. Y al mismo tiempo ha invisibilizado sus voces, no ha permitido conocerlas, ni tampoco conocer cómo construyen su identidad. Es por ello que planteo cambiar la mirada o conocerlas desde otro lugar, y este es el lugar de la antropología, que es una disciplina que se ha caracterizado por reivindicar la diversidad humana y presentar también otras lecturas paralelas a las hegemónicas. En cuanto a aspectos metodológicos que me han permitido conocer cómo se construyen las mujeres trans, estos básicamente, como les dije anteriormente, se enmarcan en el método etnográfico. Consiste en observar y escuchar a las personas protagonistas de la propia manifestación identitaria, razón por la cual yo he realizado entrevistas etnográficas, conversaciones y observación participante con las mujeres trans. Ahora, en cuanto a la lectura conceptual de esta construcción identitaria, propongo hacerla desde algunos modelos teóricos que plantean que la identidad se construye en términos relacionales con el otro.
Y estas relaciones a veces están atravesadas por la armonía y otras veces también por el contraste y la tensión. Pero es precisamente en esta vorágine relacional del sí mismo con el otro en donde se construye identidad. En cuanto a los avances de resultados o lo que la etnografía me ha permitido conocer, en primera instancia se destaca que todas las personas que participaron de la investigación se sienten ser mujeres. Y se sienten ser mujeres pese a que fueron inauguradas socialmente como hombres. Además de sentirse ser mujeres, todas realizan un tránsito o un movimiento hacia la casilla de lo femenino, que es un tránsito o migración que puede ser eh, definitiva o puede ser un ir y venir entre las casillas de la masculinidad y la feminidad. Pero usualmente todas migran definitivamente hacia la casilla de la feminidad y no hacia lo que concebimos socialmente como la mujer. Algunas sí lo hacen, aunque otras atraviesan por otras identidades que también se enmarcan en la feminidad. Por ejemplo, algunas dicen que transitan hacia la categoría travesti, otras hacia lo trans, otras hacia lo gay, eh, y también hacia categorías que ellas mismas van nombrando. Otro factor que es importante en esta construcción identitaria es el hacerse el cuerpo. Y este se relaciona con cumplir los mandatos o los debería ser acerca de lo que la sociedad piensa que son las mujeres o que se ven las mujeres o cómo se ven las mujeres. Es por ello que estas mujeres trans se hacen aumentos de senos, se ponen mediante implantes mamarios, se ponen implantes en los glúteos, consumen hormonas o sustancias que a veces perjudican su salud, todo para hacerse corresponder con este sentirse ser mujeres, pero también con el debería verme como tal. En esta construcción que hacen de sí mismas, transitando identitariamente y asumiendo características fenotípicas, pero también cualitativas de la feminidad, ellas tienden a la sobresignificación de la misma feminidad y actúan estereotipos de la feminidad. Otro de los factores que participan en la construcción de la identidad de estas mujeres son los otros. Y es aquí donde entra el vínculo con la lectura conceptual de esta relación del sí mismo con los otros, a veces desde el contraste, a veces desde el diálogo o la armonía. Porque ellas al corresponder con lo que sienten ser, es decir, mujeres, y al implementar cambios en su cuerpo y en sus formas de ser y estar en el mundo, provocan reacciones en los otros, y estas reacciones a veces son adversas para ellas. Por ejemplo, en los espacios públicos se les injuria, se les dice que son asquerosas, que son extrañas. En algunas instituciones se les sigue patologizando. Pero también hay otras reacciones que no dejan de ser violentas, pero son menos que esas anteriores,
y son los intentos de normalizar o ajustar su imagen, principalmente corporal, con lo que la sociedad cree que considera que deberían verse las mujeres. Entonces les dicen cómo tienen que lucir el pelo, las uñas, la cara, cómo tienen que oler, cómo tienen que comportarse. Entonces es en este intercambio del sí mismo con el otro, en donde ellos terminan, más bien no terminan, en donde ellos participan en este proceso de construcción de su identidad. Recapitulando, es una identidad que se construye a partir de lo que sienten ser mujeres. Esto les moviliza o les hace transitar, implementar en la implementación de cambios, transitar hacia la implementación de cambios en sus atributos físicos y también cualitativos para corresponderse con lo que la sociedad cree que son las mujeres en términos físicos y cualitativos. Pero también todo este cambio que realizan en su persona provoca reacciones en los otros, unas veces adversas, otras más complacientes del cambio, pero que les construye. Por ejemplo, en toda esta parte de la injuria en el espacio público, ellas tienden a decir que construyen su carácter. Y es por eso que son fuertes. Pero también en la parte de los otros, tratando de ajustarles su imagen corporal, les modelan el cuerpo. Básicamente esta es la propuesta que les quería plantear. Se puede ahondar en un artículo que está publicado en la revista Identidades del Salvador, recientemente publicado en el dossier dedicado a estudios LGBTIQ en Centroamérica, que lleva el mismo nombre, el artículo lleva el mismo nombre que esta ponencia. Ahí se pueden ahondar y también hay datos de contacto para que podamos intercambiar opiniones o recibir recomendaciones. Les agradezco su atención. Gracias y hasta luego.